En un mundo de titulares llamativos, este podría destacar incluso entre los demás. Egypt's Al Dabaa nuclear power plant has reached a new milestone with the installation of the reactor pressure vessel. Rusia está financiando y construyendo una central nuclear en Egipto. Si suena a algo a lo que vale la pena prestar atención, lo es. No solo será la primera central nuclear comercial de Egipto, sino que también será la primera construida en el norte de África y solo la segunda en todo el continente africano. Pero lo que hace que el proyecto sea realmente interesante es quién lo está haciendo posible. Se financia con un enorme préstamo estatal ruso, se diseña con tecnología de reactores rusa, lo construye la empresa nuclear estatal rusa, se suministra con combustible ruso y contará con el apoyo de formación y mantenimiento rusos durante años tras su inauguración. En otras palabras, la última estrategia de Egipto para asegurar su futuro energético es vincular una pieza extremadamente sensible de la infraestructura nacional a Moscú. Y eso, sobra decir, plantea algunas cuestiones más amplias. Pero la mayor es esta. ¿Está África presenciando el amanecer de una nueva era de verdadera independencia energética o no? En este episodio de Looking For, intentaremos responder a esta y otras preguntas urgentes. Acompáñenos a la costa mediterránea de Egipto, en la ciudad de El Dabaa, donde los equipos están construyendo actualmente la que podría convertirse en la central nuclear más importante del mundo. Aunque la planta de El Dabaa será nueva, la idea no lo es. Egipto tiene ambiciones nucleares desde la década de 1950. En 1955, Egipto creó su Comisión de Energía Atómica. 2 años después, llegó el establecimiento de energía atómica. La motivación era clara. La tecnología nuclear significaba prestigio, soberanía, desarrollo y disuasión, todo en uno. El entonces presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, se centró en modernizar Egipto, imaginando al país como el líder industrial, científico y anticolonial del mundo árabe. La recién formada Junta de Energía Atómica del país realizó numerosas misiones internacionales estudiando agencias nucleares en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, India, Suecia, Alemania Occidental e incluso la Unión Soviética. Y mira por dónde, el socio dispuesto a proporcionar un reactor concreto más un paquete de formación sin obligar a Egipto a entrar en el campo estratégico occidental resultaron ser los soviéticos. Así que en 1958, de forma parecida a lo que ocurre ahora, Egipto adquirió su primer reactor de investigación de la URSS. Se trataba de un pequeño reactor de investigación térmico de agua ligera de 2 megavatios situado en la aldea de Inshaz, a unos 60 kilómetros al noreste de El Cairo. La URSS completó el proyecto en 1961. El propósito del reactor de Inshaz, denominado ETRR-1, era la investigación y la formación, no la generación de energía. Sin embargo, el gobierno de Nasser no tardó en empezar a considerar la electricidad nuclear real, e incluso propuso un emplazamiento en la costa mediterránea a solo unos 130 kilómetros de El Dabaa, en Sidi Krir. Pero el proyecto se detuvo bruscamente en 1967 tras la Guerra de los 6 días con Israel, en la que Egipto sufrió importantes reveses, como la pérdida de toda la península del Sinaí y la franja de Gaza ante la ocupación israelí, así como la muerte de unos 11.000 soldados egipcios y unos 10.000 más hechos prisioneros, lo que paralizó al ejército egipcio. De hecho, la historia acabaría revelando que este giro crucial de los acontecimientos en 1967 descarriló básicamente todo el impulso nuclear de la era Nasser. La ambición nuclear de Egipto sobrevivió a Nasser, pero la historia de los 50 años siguientes es sobre todo la de acercarse lentamente en lugar de hacer realidad el sueño. El sucesor de Nasser, el presidente Anwar el-Sadat, consiguió forjar un acuerdo en 1974 con los Estados Unidos de la era Nixon para comprar reactores nucleares para combustible y generación de electricidad. Pero 1974 fue también el año en que la India se convirtió en la 6ª nación con energía nuclear del mundo tras su infame prueba nuclear Smiling Buddha. ¿Hasta qué punto el Buda sonreía realmente por esto sigue siendo objeto de debate? Pero una cosa está clara. Generó suficientes temores sobre la proliferación como para hundir el acuerdo entre Egipto y Estados Unidos. Sin desanimarse, la administración de Sadat creó la Autoridad de Centrales Nucleares de Egipto, o NPPA, en 1976, a pesar de que aún no se había construido ninguna central. Esta sigue siendo la institución que supervisa el Dabaa hoy en día. En la década de 1980, el presidente Hosni Mubarak continuó con el impulso y, por desgracia para Egipto, también con el creciente legado de planes ambiciosos que nunca se materializaron. Un informe de Barbara M. Gregory para el Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación describe los planes egipcios de aquella época para 8 unidades.
cada una de las cuales generaría 1000 megavatios eléctricos para el año 2000. Así como la licitación de Egipto en abril de 1983 para la central nuclear de El Dabaa, lo que prueba que el gobierno de Mubarak ya eligió ese sitio hace nada menos que 43 años. A diferencia de otros lugares de Egipto, está cerca del agua, crucial para la refrigeración. Además, es sísmicamente seguro y está alejado de los centros de población más densos de Egipto. Pero en 1986, una catástrofe nuclear sacudió al mundo y lo cambió todo. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant in the city of Kiev was damaged. La central nuclear de Chernóbil, en la Unión Soviética, se convirtió en el escenario del que sigue siendo el peor accidente de la historia de la generación de energía nuclear, matando y enfermando a docenas de personas, si no más, y contaminando con radiación millones de acres de bosques y tierras de cultivo. Según el Servicio de Información Estatal egipcio, Chernóbil paralizó el proyecto de El Dabaa. Pasaron 20 años para que el programa nuclear egipcio renaciera. A finales de la década de 2000, Mubarak seguía siendo presidente y El Dabaa seguía siendo el emplazamiento deseado. Pero esta vez, el proyecto se vio perturbado por la revolución. La primavera árabe de 2011 fue testigo de levantamientos sin precedentes en varias naciones del norte de África, incluido Egipto, que acabaron obligando a Hosni Mubarak a dimitir tras casi 30 años como presidente de Egipto. أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. 4 años después, las cosas empezaron por fin a alinearse como nunca antes. En 2015, Egipto contaba con un gobierno de mano dura recién consolidado bajo el mando de Abdel Fattah el-Sisi, que sigue siendo presidente a día de hoy. Y el país también se enfrentaba a una grave crisis energética, con informes de que en algunas partes del país se producían hasta 6 cortes de electricidad al día. En los años transcurridos desde la revolución, la relación de Egipto con Estados Unidos también se había vuelto más complicada, siendo una de las razones clave la restricción temporal de las entregas de armas que Estados Unidos había impuesto en 2013. A la vez, Egipto estrechaba lazos con Rusia, que ofrecía una solución atractiva a sus problemas energéticos. A diferencia de los proveedores occidentales, que solo suministran tecnología, la rusa Rosatom construiría los reactores, financiaría el proyecto, daría combustible, formaría al personal, daría mantenimiento y más. En 2017 se firmaron acuerdos y contratos y por primera vez en medio siglo, las ambiciones nucleares de Egipto no eran solo ambiciones, eran un plan financiado por Rusia. Esta historia nos muestra cómo los grandes proyectos se estancan durante décadas si las herramientas, los sistemas y las instituciones no están listos. Obviamente, es cierto que casi nadie intenta construir una central nuclear hoy en día. Pero, ya se trate de un proyecto millonario o de una empresa en pleno crecimiento, el reto es muy similar. Debes saber exactamente a dónde va tu dinero, en qué lo gastas y si tu negocio avanza por el camino correcto. Y ahí es exactamente donde entra el patrocinador de hoy, Emergent. Para este video, quería construir lo que parece un auténtico centro de mando financiero. En lugar de saltar entre hojas de cálculo, software de contabilidad, facturas, cuentas bancarias y rastreadores de gastos, quería un único panel de control que lo reuniera todo. Beneficios, gastos, flujo de caja y rendimiento financiero general con gráficos que fueran realmente fáciles de entender. Así que abrí Emergent y escribí exactamente eso. Constrúyeme un centro de mando financiero para mi negocio que rastree ingresos, gastos, facturas, flujo de caja y beneficios en tiempo real. Muéstralo todo en gráficos claros, destaca las tendencias de gasto, prevé el flujo de caja y genera informes financieros descargables. Haz que parezca un panel SaaS moderno. Y aquí está lo más impresionante. No escribo ni una sola línea de código. Solo describo la aplicación que quiero. Le digo a Emergent lo que necesito y él construye todo por mí. La base de datos, la interfaz, la autenticación de usuarios, el backend, todo lo que normalmente requeriría un desarrollador o semanas de unir diferentes programas. Y una vez terminada, puedo desplegarla instantáneamente en una URL activa. Esto no es solo un prototipo o una maqueta. Es una aplicación totalmente funcional. Lo que también me gusta es que nada es realmente inamovible. Digamos que decido que quiero otro panel de control, un gráfico diferente o quizá una función totalmente nueva. No tengo que reconstruirlo todo desde cero. Simplemente pido el cambio y Emergent actualiza la aplicación por mí. Y creo que esa es la idea principal. Durante años, la creación de software a medida era algo que solo las grandes empresas con equipos de desarrollo dedicados podían permitirse de forma realista. Hoy en día, si tu negocio sigue repartido en hojas de cálculo y software desconectados, ya no tienes que esperar a que otro construya la herramienta que necesitas. Simplemente puedes describirla, sin conocimientos técnicos. Solo explica lo que quieres construir. Así que si tienes una idea que has estado posponiendo porque te parece demasiado complicada, echa un vistazo a Emergent usando el enlace de la descripción. Ahora, volvamos a El Dabaa.
Tras ese punto de inflexión crítico en 2017, la historia entra en un territorio fundamentalmente nuevo. Durante décadas, el programa nuclear de Egipto había existido principalmente como un ciclo de anuncios, estudios, negociaciones y retrasos. Pero después de 2017, el Dabaa empezó a producir algo diferente. Permisos, contratos, subcontratistas, hormigón, componentes, soldaduras y miles de trabajadores. El 11 de diciembre de 2017 se firmaron en El Cairo las notificaciones para proceder en presencia tanto del presidente el-Sisi como del presidente ruso Vladimir Putin. Eso ya dice algo sobre la magnitud del proyecto. No se trataba de un contrato energético menor gestionado por funcionarios anónimos. Fue un acontecimiento de jefes de Estado elevado personalmente por ambos gobiernos. La magnitud del acuerdo explica por qué. Rosatom construirá 4 reactores VV ER-1200 en la costa mediterránea, de 1.200 megavatios cada uno. Sumando 4.800 megavatios, abastecerán a 4 millones de hogares y cubrirán el 10% de la demanda eléctrica egipcia. El proyecto tendrá un préstamo ruso de 25.000 millones para cubrir gran parte de sus 30.000 millones de coste. Rusia suministrará el combustible, formará al personal, ayudará en la operación y mantenimiento la primera década y proveerá sistemas para almacenar el combustible usado. Tras este acto más bien ceremonial, los años siguientes se centrarían en salvar la distancia entre el mayor éxito diplomático y la construcción física real. En 2019, la Autoridad de Centrales Nucleares de Egipto recibió la aprobación del emplazamiento de El Dabaa por parte de la Autoridad Reguladora Nuclear y Radiológica de Egipto. En 2021, la Autoridad de Centrales Nucleares presentó las solicitudes de permiso de construcción para las unidades 1 y 2. Las solicitudes para las unidades 3 y 4 siguieron a finales de ese año y principios de 2022. El regulador nuclear de Egipto emitió el permiso de construcción para la unidad 1 en junio de 2022. Y un mes después se vertió el primer hormigón. Y un mes después, en agosto, Korea Hydro y Nuclear Power firmó un importante contrato con la división de ingeniería de Rosatom para construir las islas de turbinas de las 4 unidades. No son islas literales, más bien son las zonas dentro de una central nuclear que se encargan de la conversión de la energía térmica en electricidad. Ese contrato abarcaba unos 80 edificios y estructuras, incluidos los edificios de turbinas, los sistemas de tratamiento de agua, los sistemas de aire acondicionado y otras instalaciones de apoyo. La construcción pronto se extendió por el sitio. La unidad 2 inició en noviembre de 2022. La unidad 3 le siguió en 2023. Y en enero de 2024, Sisi y Putin volvieron a aparecer juntos, esta vez por videoconferencia, para la ceremonia del primer vertido de hormigón en la unidad 4. Un acontecimiento que significó oficialmente que los 4 reactores de El Dabaa estaban ya en construcción. En ese momento, la magnitud del proyecto se perfilaba con mayor claridad, no solo en los edificios de los reactores, sino a lo largo de la propia costa. Además de las cúpulas de hormigón y las vasijas de los reactores, El Dabaa también requiere defensas costeras y sistemas en alta mar que protejan el emplazamiento, gestionen el agua de mar y apoyen la infraestructura de refrigeración de la planta. Según Arab Contractors, una de las mayores empresas constructoras de Egipto, responsable de las principales obras civiles y marinas en El Dabaa, las obras marinas en El Dabaa incluyen 2 rompeolas que suman 3 kilómetros. Una balsa de sedimentación de aproximadamente 1 millón de metros cuadrados para que la arena y el limo se asienten antes de que el agua de mar llegue al sistema de refrigeración de la planta, sistemas de protección de la vida marina y unos 15 kilómetros de tubería de 1 metro de ancho instalada en alta mar para transportar el agua del Mediterráneo hacia y desde el sistema de refrigeración. Las cantidades son enormes. Unos 600.000 metros cúbicos de hormigón, 2,5 millones de metros cúbicos de roca, 2,55 millones de metros cúbicos de dragado y 950 toneladas de acero de refuerzo. Y esta escala no se limita a la costa. Como complejo de 4 reactores, solo su contrato de isla de turbinas abarca unos 80 edificios y estructuras. Y en 2025, una de las piezas más importantes de la Unidad 1, una vasija de presión del reactor que pesa unas 330 toneladas métricas y mide unos 13 metros de largo y 4,5 metros de diámetro, fue entregada a Egipto tras ser fabricada en Rusia. A finales de 2025, se había instalado la vasija de presión del reactor de 330 toneladas de la Unidad 1. Y en mayo de 2026, Rusia también había enviado el mismo equipo central para la Unidad 2, incluidos 4 generadores de vapor, la vasija del reactor y un presionador, en lo que los medios de comunicación han descrito como el mayor envío individual para una sola central nuclear de la historia. Pieza a pieza, la máquina industrial de $30.000 millones sigue llegando a la costa mediterránea mientras hablamos.
Hoy, el Dabaa ya no es algo teórico. Esto la distingue no solo de los proyectos nucleares egipcios del pasado, sino de algunas de las soluciones a menudo más descabelladas de Egipto a sus problemas energéticos. Por ejemplo, el audaz plan del país de inundar el desierto del Sáhara para crear energía hidroeléctrica que tratamos en un vídeo reciente. Una vez terminada, el Dabaa dará a Egipto una nueva y enorme fuente de electricidad constante que sencillamente es la razón principal por la que el país la quiere. Egipto tiene más de 100 millones de habitantes, una demanda eléctrica creciente, un calor estival brutal y un sistema energético que sigue dependiendo en gran medida del gas natural. Egipto confió en que sus hallazgos de gas lo harían un centro energético regional. Pero la menor producción y mayor demanda interna han devuelto al país a la escasez y las importaciones. Egipto tuvo que enfrentar apagones rotativos durante el año 2023, dependió totalmente del apoyo de potencias extranjeras para lograr estabilizar su red eléctrica en 2024. It will carry clean electricity produced in Egypt through the underwater cable and via wind parks. Y para el año 2025, el país había regresado a ser un importador neto de gas natural. Es precisamente por esta razón que la energía nuclear se vuelve una opción sumamente atractiva. Promete una enorme cantidad de electricidad las 24 horas sin quemar el gas que Egipto necesita para exportar, la industria o el suministro de emergencia. Pero eso solo explica la parte egipcia del trato, porque la pregunta más inusual no es por qué Egipto quiere electricidad estable. La mayoría de los países la quieren. La pregunta más interesante es por qué Rusia está dispuesta a prestar el dinero, construir los reactores y apoyar gran parte del trabajo necesario para explotar la central durante años en el futuro. La energía nuclear es una de las pocas exportaciones que pueden convertir una relación comercial ordinaria en una dependencia estratégica de décadas. Si Rusia vende trigo a Egipto, la relación dura hasta el siguiente envío. Si Rusia vende armas a Egipto, la relación puede durar años. Pero si Rusia construye a Egipto una central nuclear, suministra el combustible, forma a los trabajadores, ayuda a mantener los sistemas y financia la mayor parte del coste, la relación puede durar muchas décadas, incluso generaciones. Rosatom es, de hecho, una de las herramientas más eficaces de Rusia para la influencia exterior, y funciona mediante un modelo sencillo: ofrecer a los países el paquete nuclear completo. Para los países que quieren energía nuclear pero no pueden permitírsela fácilmente, esta es una oferta difícil de rechazar. También hay poderosas razones para que Rusia esté especialmente interesada en Egipto. Es la mayor nación árabe, es una puerta de entrada entre África y Oriente Medio, un peso pesado militar y el país que controla el Canal de Suez. Convertirse en algo esencial para el sistema de energía nuclear de Egipto significa ganar influencia dentro de uno de los estados estratégicamente más importantes del mundo. Es muy fácil ver las motivaciones de Egipto y, tras un examen más detenido, también es bastante fácil ver las de Rusia. Pero, ¿qué hay de la pregunta que aún no hemos hecho y que puede estar rondando en la mente de todos? ¿Qué podría salir mal? Una respuesta un tanto decepcionante es que las centrales nucleares son sencillamente muy difíciles de construir. De hecho, son una de las máquinas más complejas que el ser humano sabe fabricar actualmente. Hoy en día, solo hay 417 reactores en funcionamiento en todo el mundo. A pesar de que la tecnología está disponible comercialmente desde hace más de medio siglo. Sería casi más exacto pensar en el Dabaa como un ecosistema industrial de grado nuclear. Reactores, salas de turbinas, sistemas de refrigeración, tuberías en alta mar, enlaces de transmisión, operadores y reguladores formados, y mucho más. Todo lo cual requiere décadas de mantenimiento continuo. La ubicación tampoco lo pone fácil, en el remoto paisaje de la costa mediterránea de Egipto. Egipto también debe construir carreteras, redes eléctricas y seguridad para el sitio. Los reactores de El Dabaa son modernos VVER-1200 rusos, no soviéticos tipo Chernóbil. Esa distinción importa. Dado que los reactores modernos son reactores de agua a presión, con estructuras de contención completas y sistemas de seguridad pasiva diseñados para mantener el reactor refrigerado incluso en caso de fallo grave, el peligro es significativamente menor que en décadas anteriores. Pero el peligro no es cero. La energía nuclear sigue siendo energía nuclear y exige estándares inusualmente altos durante un tiempo inusualmente largo. Y eso nos lleva al extraño trato que hay en el corazón de todo el proyecto. Egipto está construyendo la planta para tener mayor seguridad energética. Quiere electricidad constante, menos presión sobre el sistema de gas y una forma de alcanzar por fin el sueño nuclear que persigue desde los años 50. Pero para llegar ahí, Egipto está aceptando un tipo de vulnerabilidad diferente y nuevo. No la versión de dibujos animados en la que Moscú puede simplemente pulsar un botón y apagar la planta. El riesgo es más práctico que eso, y por tanto, probablemente más duradero. Si las relaciones entre El Cairo y Moscú se deterioran alguna vez, Egipto no podrá cambiar fácilmente la cadena de suministro de El Dabaa como podría cambiar de proveedor de trigo o gas natural. El combustible nuclear y los repuestos son especializados. El mantenimiento de estos equipos requiere de personal muy especializado.
En el futuro, Egipto deberá reflexionar con mucha cautela antes de contrariar a Moscú. Además, las sanciones contra Rusia podrían llegar a complicar la situación de Egipto. El Dabaa está en el centro de los dilemas que definen el futuro energético. ¿Pueden los países en desarrollo generar energía limpia y fiable para la vida moderna? ¿Pueden las naciones africanas industrializarse sin depender de fondos occidentales? Y la más profunda, ¿pueden países sin ser superpotencias lograr su independencia energética? El Dabaa es un caso de prueba para la próxima era nuclear, y las implicaciones son enormes. Si se mantiene el calendario actual, el primer reactor podría empezar a producir energía a finales de esta década, y el resto de la central entraría en funcionamiento hacia 2030. Solo entonces empezaremos a ver cómo es realmente el futuro de la energía nuclear mundial. Gracias a todos por ver este vídeo. Si les gustó esta historia sobre un proyecto de ingeniería técnica y geopolítica monumental en curso, no dejen de ver nuestro vídeo sobre el túnel de Gibraltar que unirá Europa con África. Es otro proyecto de enormes proporciones con gran repercusión potencial. Eso es todo. Nos vemos en la próxima en Looking 4.